Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para explicarles un tema muy interesante que consiste en conocer nuestro planeta, la Tierra. ¿Qué tanto sabemos de él? ¿Qué datos interesantes podemos recordar y aprender acerca del lugar donde vivimos? Así que acompáñenme a esta nueva aventura en el curso de Ecología dirigido para el primer año de secundaria. Atentos. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cómo es la Tierra? Pues bien, nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta terrestre, sinónimo de rocoso. Em, es uno de los cuatro planetas, los primeros, que se consideran con este tipo de denominación, como terrestres. Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, cañones, llanuras, entre otros accidentes geológicos. La Tierra es un planeta especial porque es netamente oceánico. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Por eso es que cuando se observa a través del espacio vemos que predomina el color azul. Nuestra atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y tiene mucho oxígeno para que podamos respirar. La atmósfera también nos protege de los meteoroides que entran, muchos de los cuales al ingresar por la atmósfera se desintegran antes de que puedan chocar contra la superficie, como por ejemplo los meteoritos. Sin embargo, eso no nos exime o no nos eh, libera de alguna manera de los peligros que pudiera tener la llegada de algunos cuerpos más grandes hacia nuestra órbita, pero la atmósfera de alguna forma nos defiende, porque si quisiéramos saber cuántos meteoritos o cuántos cuerpos más pequeños chocan con nuestra atmósfera, serían bastantes. Sin embargo, tenemos esa protección. ¿Qué características tiene nuestro planeta Tierra? Bueno, dado que vivimos aquí, seguramente pensarás que sabemos todo acerca de la Tierra, pero en realidad no lo es. Es mucho lo que podemos aprender sobre nuestro planeta en el cual vivimos. En este momento, justo ahora que estoy conversando con ustedes, en el espacio hay muchos satélites orbitando la Tierra, tomando fotografías, mediciones, haciendo conexiones eh, virtuales, permitiendo que nos podamos comunicar también de alguna forma a través de las llamadas telefónicas, a través de la Internet. De esa manera podemos aprender más sobre el clima, los océanos, el suelo, los cambios climáticos y muchos otros temas importantes. Yo he clasificado o he querido colocar las características de la Tierra de una manera amigable para ustedes y colocando ciertos símbolos que los indiquen más o menos lo que tenemos que aprender. Ahí están. 8 símbolos que nos van a permitir acordarnos de las características más importantes de la Tierra. El primero, la Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar del cual sabemos que es compatible con la vida. Es decir, solamente en nuestro planeta se han encontrado vestigios de vida. Siguiente, la Tierra es un planeta terrestre. Eso significa que es un cuerpo rocoso y es el más grande de los 4 planetas terrestres del sistema solar. Les recuerdo que en la sesión anterior habíamos visto justamente en el universo, en el sistema solar, perdón, cuáles eran los 4 planetas interiores a los cuales se les llamaba terrestres. Ahí se encuentran Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos 4 planetas, además de ser los que están en la primera parte de los planetas interiores, por así decirlo, antes del cinturón de los asteroides, son los 4 planetas que se consideran rocosos o terrestres. De ellos, la Tierra es el más grande. La siguiente característica es la rotación. Un día en la Tierra dura un poquito menos que 24 horas. Exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Dato que seguramente lo vamos a ver más adelante en los movimientos de la Tierra. Siguiente, por aquí. Esto es la vuelta alrededor del Sol.
Un año en la Tierra, es decir, lo que dura una traslación alrededor del Sol, dura 365.25 días aproximadamente. El 0.25 extra significa que cada 4 años necesitamos agregar un día a nuestro calendario. Ese día, también llamado día bisiesto, es el que se agrega en el mes de febrero, el 29 de febrero. Por eso es que cuando los calendarios traen 29 de febrero, es porque se trata de un año bisiesto, al que se le agrega por esta variación en relación al decimal o a la cantidad extra de días que tiene un año. Si no me equivoco, Julio César fue el que instauró el calendario de 365 días y posteriormente ya se corrigió con los calendarios bisiestos cada 4 años. Bien, la siguiente característica aquí es justamente la atmósfera. Nuestro planeta tiene atmósfera. La atmósfera de la Tierra tiene el espesor adecuado para mantener caliente al planeta y tiene bastante oxígeno para poder respirar. Entonces, los seres que vivimos aquí podemos estar presentes. Bueno, la siguiente característica trata acerca de qué tanto conocemos de la existencia de nuestro planeta. Pues obviamente conocemos el planeta porque hemos habitado aquí desde hace muchísimo tiempo. Eh, Sin embargo, no durante mucho tiempo no sabíamos dónde estábamos ubicados en el sistema solar exactamente. Por eso es que seguramente ya hemos estudiado también en clases las teorías de la posición de la Tierra en el universo. Les recordarán ustedes que se ha trabajado la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. La teoría geocéntrica, que fue propuesta por Ptolomeo a partir del siglo II después de Cristo, pero recogiendo saberes de antiguos, y la teoría heliocéntrica, gracias a Copérnico, a partir del siglo XV, donde él publica justamente una de sus obras de revolución de los cuerpos celestes, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, donde plantea justamente la teoría heliocéntrica. Y bueno, ya sabemos hoy en día que al fin y al cabo, la teoría acertada era la que colocaba al Sol en el centro del sistema solar. Siguiente, aquí, ¿qué satélites tenemos? Solamente tenemos uno. Por lo tanto, somos el único planeta en el sistema solar que tiene una sola luna. En el lenguaje astronómico, cuando hablamos de lunas, claramente nos referimos a los satélites. En nuestro caso tenemos una sola luna, la que todo el mundo sabe y conoce. Y bueno, la última imagen habla acerca de la tecnología que tenemos acerca de las naves espaciales. La Tierra tiene muchas naves espaciales que la vigilan. Todavía queda mucho por aprender sobre el planeta en el cual vivimos. Y eso es muy cierto, chicos. Si ustedes se fijan, conocemos a las especies vivas, pero que están de alguna forma en la superficie, pero no conocemos nada de repente de lo que están en las profundidades del mar. Cada vez aparecen nuevas especies, animales, así que tenemos mucho por conocer en nuestro planeta. Bien, ahora les he buscado 6 datos interesantes sobre nuestro planeta que no podemos dejar de tocar, no podemos olvidar. Ahí está el planeta, miren. Un primer dato importante es que la Tierra no es una esfera perfecta, definitivamente. Da la apariencia de sí serlo, pero no, la Tierra es achatada en los polos. Quiere decir que en la parte, digamos así, si lo vemos así, superior e inferior, los polos norte y sur son más estrechos que el ancho o el diámetro ecuatorial. Exactamente, el diámetro ecuatorial es 43 kilómetros más eh, largo que el diámetro entre los polos, ¿no? Así que la Tierra no es una esfera perfecta, es más, digámoslo así, un elipsoide, pero tampoco es tan excéntrica las distancias entre los ejes. Otro dato interesante es que el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra, cosa que ya lo habíamos mencionado al inicio.
pero es importante hacerlo notar porque en todo el sistema planetario solar somos el único planeta que está cubierto por agua en estado líquido y obviamente también está presente en los tres estados. No solamente líquido, también tenemos en estado gaseoso, en el aire, en las nubes, y también tenemos en estado sólido, o en las cordilleras, por ejemplo, está presente el agua en esos tres estados. Bien, a ver, sigamos. Tercer dato interesante, la frontera entre la Tierra y el espacio está más o menos aproximadamente a 100 kilómetros de altitud. Es decir, lo que nos separa de poder estar literalmente en el exterior de la Tierra son solo 100 kilómetros de altitud. La Tierra tiene un núcleo de hierro. Es cierto, la Tierra se considera el planeta más denso del sistema planetario solar y es el quinto mayor planeta del sistema solar en relación a tamaño. Y los investigadores concluyen en que el núcleo está formado principalmente por hierro en un 88% aproximadamente. Es decir, nuestro núcleo es básicamente prácticamente todo de hierro. Incluso eh, entendidos en la materia, dicen que el núcleo aún está como ustedes pueden observar, en fase blanda. Es decir, por eso es que tenemos las erupciones volcánicas, que el magma aflora desde la parte más interior del planeta. Otro dato interesante es que la Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, es decir, que están en plena formación de las montañas, de los continentes. Y precisamente estas placas tectónicas hacen que nuestro planeta esté en constante cambio en la superficie, además de ser responsables de la formación de montañas y de la sismicidad y el vulcanismo. Y bueno, el sexto dato interesante de nuestro planeta es que la Tierra tiene un escudo protector, el campo magnético. Como ustedes pueden ver, el campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas solares. Es decir, las desvía, no deja que se puedan insertar en nuestro ecosistema. Y bien, chicos, entonces he querido compartir con ustedes estos 6 datos muy interesantes de nuestro planeta. En la guía virtual les voy a dejar el link donde pueden ustedes de la página web, donde pueden ustedes visitar y encontrar estos datos. Bien, es momento de hablar de la estructura de nuestro planeta. ¿Cómo está conformado o cómo está clasificado la estructura de la Tierra? Aquí está. Tenemos 4 zonas, 4 partes bien definidas. La primera sería la atmósfera, donde tenemos la capa de gases que envuelve a la Tierra, donde está el oxígeno, el CO2, vapor de agua, etc. En el interior tenemos la hidrosfera, que sería la parte líquida de la Tierra, formada por los océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, etcétera, hielo de los polos. Tenemos también a la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra, y está formada por los continentes, el fondo de los mares y lo que hay debajo de estos. Y finalmente, también conforman la Tierra los seres vivos. Este conjunto de seres vivos que se encuentran en la atmósfera, hidrosfera y geósfera se le denomina biosfera, como ustedes están observando. Aquí hay una imagen al costado izquierdo, en la parte superior izquierda, y vemos aquí una familia que se está yendo a la playa, por decirlo, ¿no? Y podemos notar claramente cuáles son las 4 partes que conforman la estructura de la Tierra. Las personas que están aquí, junto con la planta, que es un ser vivo, sería la biosfera. La hidrosfera sería el mar. La atmósfera, claramente el aire conformado por las nubes también. Y la geósfera, la tierra, donde están justamente en el suelo que están pisando. Así que para esta imagen los he querido colocar para que siempre recuerden cuáles son los 4 elementos, las 4 partes de la estructura de la Tierra. Bien, chicos, ahora sí, vamos a hablar acerca de los movimientos de la Tierra.
La Tierra tiene básicamente dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. Vamos a hablar ahorita básicamente del movimiento de rotación. Estén atentos. Es aquel movimiento que realiza la Tierra sobre su mismo eje, sobre sí misma. Y este eje obviamente es un eje imaginario al cual se le denomina el eje terrestre. Las características de este movimiento. La dirección es de oeste a este. Si lo queremos ver así, de izquierda hacia la derecha. ¿Lo ven así? De esta manera. Obviamente que cuando tenemos un movimiento circular, tenemos que dar en este caso la orientación del giro. Es de oeste hacia el este. La duración del movimiento de rotación es 23 horas 56 minutos y 4 segundos. Este es el llamado día sideral, dado que ustedes podrán observar, se ha calculado con bastante exactitud. Y esto nos motiva a pensar de que el día no dura literalmente 24 horas, dura aproximadamente 24 horas. Para nosotros, el día civil, el día lo hemos clasificado, lo hemos dividido en 24 horas, pero eso es para nosotros. Si lo consideramos desde el punto de vista astronómico, el día sideral es la medida de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. ¿Ok? La velocidad a la que se mueve el planeta es de 28 kilómetros por minuto en el Ecuador y en los polos, si ustedes observan en los polos, pues prácticamente sentirían que ni siquiera están rotando. ¿Por qué? Porque no hay ningún movimiento o no hay un desplazamiento justo en los polos, acá en el polo norte y en el polo sur. Por lo tanto, la velocidad de rotación es cero. Y eso hay que entenderlo porque obviamente se está tomando en cuenta la parte superior e inferior de los ejes o del eje terrestre. Bien, la inclinación del eje terrestre, ¿cuál es? La inclinación del eje terrestre, este es el eje. Si nosotros aplicamos un plano base a la trayectoria de la Tierra, se formaría una perpendicular con el plano de la eclíptica que forma la trayectoria de la Tierra y el ángulo que forma ese plano con el eje terrestre es de 23 grados, 27 minutos y para ser más exactos, con 30 segundos inclusive. Pero, digamos así, es un estándar considerarlo como 23 grados y 27 minutos. Esa es la inclinación que tiene el eje terrestre. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación? Y aquí hay que ser bastante incisivos en comprender bien qué consecuencias trae el que la Tierra gire sobre su mismo eje. Primero, la sucesión de los días y las noches. Es decir, la sucesión de los días y las noches haría que nosotros recibamos la luz del sol de una manera eh, por periodos, separados en este caso por periodos de oscuridad en las noches y de iluminación en el día. De manera que esta sucesión de noche y día resulta ser muy trascendente para la humanidad, dado que hemos adecuado nuestro ritmo de vida a estos tiempos. Sabemos que durante el día trabajamos, realizamos nuestras actividades, estudiamos y durante la noche la dedicamos para descansar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién no diría que esta sucesión de días y noches es importante en nuestras vidas? Definitivamente. Entonces, y esto es debido o originado por el movimiento de rotación. Como ustedes podrán observar ahí en la imagen en movimiento, observamos que la Tierra rota de manera que hace la distribución proporcional de la luz solar, generando así el día y cuando ya no le da el sol o los rayos de luz, la noche. Una segunda consecuencia es el aparente movimiento del Sol y las estrellas hacia el oeste. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros observamos por dónde nace el Sol todos los días, diríamos que nace en las montañas, ¿no es cierto? Y hacia dónde llega, a dónde se pone el Sol. Vamos a la playa y observamos que el Sol se pierde en el mar. Es decir,
Aparenta que en realidad quien se está moviendo es el Sol, pero no es así. Eso se produce por el movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación. Y es un movimiento que aparenta que los demás astros van dirigiéndose hacia el oeste. Siguiente consecuencia, la determinación de los puntos cardinales. Claro, si nosotros analizamos los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, diremos que el Sol podría orientarnos, dado que llega a ponerse en el este siempre, lo contrario sería el oeste, el norte y el sur sería dirigido hacia los polos. Siguiente consecuencia, el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial, la deformación del planeta. Esto debido al movimiento de rotación, es decir, como va girando, la velocidad, como ya habíamos visto en los polos, es mayor. Significa que en los extremos de los polos, la velocidad, aquí lo voy a señalar en esta imagen que está justo en movimiento, en esta zona, en la zona central, es la zona ecuatorial. Ya saben por qué. Eh, Hay una línea imaginaria terrestre que pasa por el país del Ecuador. A esa línea se denomina línea ecuatorial. Y en esa zona, así, de esta manera, la velocidad de rotación es mayor. Eso significa que como está girando, provoca como una fuerza centrífuga para que el planeta se vaya a ensanchar en la parte de la línea ecuatorial. Y como consecuencia, los polos, en lugar de ensancharse, se achatan. Lo que dice aquí justamente como consecuencia del movimiento de rotación. Siguiente, la desviación, dice, de los vientos y las corrientes marinas de los polos hacia el Ecuador, el efecto llamado efecto Coriolis. Bueno, esto es debido a que fue observado por primera vez por Gaspar Gustave Coriolis en el año 1835. Y bueno, básicamente dice lo siguiente, que como tenemos a la Tierra en un movimiento de oeste hacia el este, es decir, en su caso, digamos que es hacia allá, de oeste hacia el este, así de esta manera, las corrientes de aire, las corrientes marinas, como que se sienten atraídos y van en esta dirección, ¿no? Se desvían los vientos desde los polos hacia abajo, hacia arriba, hacia la parte contraria al movimiento de la rotación terrestre. Entonces, ese es más o menos lo que determina el efecto Coriolis. Y bien, otra consecuencia es la activación del campo magnético, justamente, ¿no? Que habíamos visto anteriormente como una de las características primordiales del planeta Tierra. El campo magnético obviamente nos ayuda para poder contrarrestar las partículas de radiación emitidas por el Sol. De manera que este movimiento de rotación ayuda a que ese campo magnético esté en constante movimiento. Y finalmente, la desviación en la caída de los cuerpos. Si la Tierra tiene un movimiento de rotación, significa que hay una ligera, pero sí existe una ligera desviación ante la caída de cualquier objeto en el interior de la Tierra. En algunos casos es imperceptible, pero hay una ligera desviación. Bien, chicos, hemos visto con bastante detalle lo que es el movimiento de rotación. Pasemos a ver ahora el movimiento de traslación. Y en este caso, es el movimiento que realiza la Tierra en torno al Sol, describiendo una órbita elíptica. Las características aquí están. Forma de la órbita, perdón, elíptica, considerando al Sol como un punto fijo. Y aquí quiero que se den cuenta de algo. Muchos cometen el error de graficar al Sol en la parte central de la elipse que describe como órbita la Tierra. El Sol no está en el centro. El Sol está en uno de los focos de esta elipse. ¿Y por qué es importante notarlo? Fíjense ustedes, va a haber un momento en el que la Tierra pasa cerca, pero va a haber un momento también en el que la Tierra pasa lejos del Sol. ¿Se dan cuenta? Miren ahí, justo acá está pasando cerca. Y cuando llega por este lado, detrás del Sol, ahí está pasando cerca. Entonces, hay dos momentos. Uno cuando está más cerca al Sol y un momento donde está más lejos del Sol.
Y así, la longitud de la órbita, es decir, la distancia total recorrida por la Tierra alrededor del Sol, es de 930 millones de kilómetros. La velocidad promedio a la que viaja el Sol en su movimiento de traslación es de 30 kilómetros por cada segundo. Y bueno, aquí hay un dato importante. ¿Cuál es el tiempo o la duración exacta de la, lo que demora la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? Es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Es lo que se le conoce como el año trópico. Recuerdan que habíamos visto anteriormente que justamente en una revolución o una traslación alrededor del Sol duraba 365 días y una partecita pequeña que hace que cada 4 años se considere un día adicional. Eso es considerado como un día bisiesto en un año bisiesto. Bien, la distancia media a la Tierra es de 150 millones de kilómetros y la dirección del desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol es de oeste a este. Ahora sí, analicemos las consecuencias que trae el movimiento de traslación. Así como hay consecuencias por el movimiento de rotación, también hay consecuencias por el movimiento de traslación. La primera consecuencia es el cambio aparente del tamaño solar. Es decir, si ustedes observan en la imagen y lo que les había manifestado también aquí en la animación, hay momentos en los cuales la Tierra está más cerca del Sol y hay momentos en los que la Tierra está más lejos del Sol, lo cual también de alguna manera determina las estaciones. Pues bien, el momento en el cual está más cerca del Sol se denomina perihelio. Peri, sinónimo de cerca. Y el momento en el cual está más lejos del Sol se denomina afelio. Ahí podemos notar en la imagen justamente esas dos condiciones, cuando está más cerca el perihelio y cuando está más lejos el afelio. Lo cual hace que cuando estamos más cerca del Sol, el Sol tiene un mayor tamaño. Y cuando estamos más alejados del Sol, el Sol tiene un menor tamaño. Segunda consecuencia, el cambio aparente de la bóveda celeste. Es decir, que cuando estamos en el movimiento de traslación alrededor del Sol, cambian las constelaciones que podemos observar dependiendo del momento en el cual se encuentre la Tierra orbitando alrededor del Sol. Así que los astros que observamos también van determinados por el movimiento de traslación. Siguiente, el sol de medianoche en las zonas circumpolares, es decir, en la zona de los polos o alrededor de los polos, en algunos casos el sol no se oculta, es decir, hay un sol de medianoche. Justamente es debido a que en los polos la rotación pues no se da, por así decirlo, de manera que en algunos casos hay presencia del sol durante todo el día. Días más largos en verano o noches más largas en invierno. Y eso lo hemos podido experimentar todos. Sobre todo en las épocas, como dice aquí, de verano, cuando tenemos el atardecer o el anochecer, digamos así, más tarde de lo acostumbrado. Cuando estamos en verano, el sol se oculta, digamos, o demora en ocultarse más tiempo. El día dura más. Y cuando estamos en invierno, es al revés. Lo que dura más es la noche. De manera que podemos distinguir claramente el efecto de la traslación en esta sucesión de los días y noches más largos. Siguiente consecuencia, la creación de las tres grandes zonas climáticas o zonas térmicas en el planeta Tierra. Es decir, que la zona central es la que tiene mayor calentamiento, por así decirlo, o la zona que tiene mayor temperatura. ¿Qué más? Las zonas superiores o inferiores, debajo de obviamente de la línea del Ecuador o encima del Ecuador, son las zonas más frías. Entonces, se crean
tres zonas. La zona ecuatorial, la zona de los trópicos, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, donde los rayos del sol inciden directamente, y los polos, donde los rayos del sol obviamente son en una incidencia menor. Y finalmente, la última consecuencia son las estaciones, es decir, la posición, como hemos visto, de la Tierra en relación al Sol hace que en algunas etapas esté más lejano y luego más cercano. Cuando estamos en verano es porque el Sol está más cerca. Entonces será cuando estamos, digamos así, produciéndose el perihelio. Y cuando estamos en invierno, o la época de invierno, es porque estamos más alejados del Sol. Entonces también eso es importante para considerar como consecuencia del movimiento de traslación. Muy bien, chicos. Entonces hemos detallado bastante bien acerca de lo que es el movimiento o los dos movimientos de la Tierra, tanto el de rotación como, en este caso, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Bueno, ahora sí hablemos acerca de nuestro satélite, la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y es el único cuerpo del sistema solar que podemos ver en detalle a simple vista o con instrumentos sencillísimos. Es decir, con un telescopio muy pequeño podemos visualizar claramente las partes de la Luna. Incluso, eh, ustedes saben que hay momentos en los cuales se observan la Luna de un tamaño muy grande o mayor y podemos distinguir fácilmente algunos accidentes en su superficie. Pues bien, veamos las características de la Luna. La Luna también tiene movimientos. En total tiene tres tipos de movimiento. Yo acá he colocado dos, pero la Luna tiene un movimiento, escuchen bien, de rotación similar a la Tierra, es decir, rota sobre su propio eje. ¿A qué velocidad? 16,9 kilómetros por segundo. Y tiene un movimiento de revolución alrededor de la Tierra. Ese movimiento de revolución lo realiza alrededor de la Tierra en una órbita elíptica de 2,4 millones de kilómetros a una velocidad de 3.680 kilómetros por hora. Ahora sí está mejor. Entonces observen ustedes cómo es que la Luna describe también una órbita elíptica alrededor de la Tierra, donde la Tierra obviamente no está necesariamente en el centro, sino que está en uno de los focos probablemente de esta órbita elíptica. ¿Ok? Por eso es que la Luna también tiene un momento en el cual se ve más cercana a la Tierra y un momento en el cual se ve más lejana. Ahora, de manera similar a lo que ocurrió con la Tierra y el Sol, como les comentaba, hay momentos en los cuales está más cerca o está más lejos, en este caso del astro central, que es eh, el astro focal, que sería la Tierra. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, se denomina este punto perigeo. Es decir, cuando está en el perigeo es porque se encuentra más cerca de la Tierra. Y cuando está en el apogeo es porque está más lejos de la Tierra. Y bien, entonces, esos son dos de los tres movimientos que tiene la Luna. ¿Cuál sería el tercer movimiento que tendría la Luna? Le faltaría el movimiento de traslación. Es decir, la Luna también gira alrededor del Sol. Entonces hay un movimiento también de traslación. En conclusión, tiene tres movimientos. Rotación en su mismo eje, revolución alrededor de la Tierra y traslación alrededor del Sol, similar a la Tierra. Muy bien, acá tengo algunos datos interesantes de la Luna, el tamaño de su radio ecuatorial, eh, es de 1.737 kilómetros. La distancia media a la Tierra nos separa a la Tierra de la Luna de 384.403 kilómetros. Y acá hay algo muy interesante y que ustedes deben tomar atención, tomar nota. Dice, días, periodos de rotación o día periodo de rotación sobre su mismo eje. ¿Cuánto es? 27,32 días. Es decir, ¿cuánto dura la rotación sobre su mismo eje? O su día, como podríamos decirlo, ¿no?
Cuando decimos su día es cuánto demora en dar una vuelta sobre su mismo eje. Dura 27,32 días. ¿Y cuánto tiempo demora en orbitar alrededor de la Tierra? Es decir, dar un movimiento de revolución. Fíjense en la cantidad. 27,32 días. ¿Qué podrían ustedes concluir? Que es el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, esto cuando ocurre con algunos astros, que el movimiento de rotación coincide con el movimiento de revolución, se habla de un isocronismo. Para que un dato que ustedes pueden investigar, averiguar, de repente en el internet o por allí en alguna bibliografía, el isocronismo lunar hace referencia a la equivalencia del movimiento de la rotación con el movimiento de revolución, lo cual tiene una importancia radical en que siempre, como el movimiento de rotación equivale en duración al movimiento de revolución, siempre estamos observando la misma cara de la luna. No podemos observar la cara posterior. ¿Por qué? Porque siempre da la misma apariencia hacia la Tierra, debido justamente al isocronismo lunar. Así que ya saben, investiguenlo. La temperatura media en la superficie es de 107 grados. Recuerden que la luna no tiene atmósfera. La temperatura media superficial en la noche cae hasta menos 153 grados centígrados, es decir, muy frío, y también en el día es muy caliente, porque como no hay atmósfera, no hay una protección de los rayos solares. Eh, la gravedad superficial en su ecuador es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Gravedad naturalmente menor que la de la Tierra. Chicos, y acá hay algo que quería también mostrarles. Hablar de la Luna también es hablar de sus fases. Como ustedes podrán notar en la última imagen aquí, estamos indicando que alrededor de la Tierra, más o menos son como aproximadamente 29 días que duran toda su revolución o su rotación. Y observen aquí las imágenes que describe. Miren, ahí va a revolucionar, pero esto es justamente las fases de la Luna cuando va girando alrededor de la Tierra. Es decir, cómo se muestra aparentemente ante nuestros ojos. Primero aparece una luna totalmente oscura, ¿no es cierto? Vamos a volver a observarlo. Esa luna oscurita tiene un nombre propio. Es la luna nueva. Luego aparece el cuarto creciente, luego la luna llena y finalmente aquí el cuarto menguante. Les explico y lo van a entender muy bien con lo que les voy a comentar. Miren, primero la luna nueva es como si no tuviera iluminación por parte del sol. Cuando ya va apareciendo la luna con iluminación solar, significa que está creciendo en la iluminación. Es decir, hay un cuarto creciente. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos diferenciar el cuarto creciente del cuarto menguante? El cuarto creciente nos indica que la luna va a ir progresivamente creciendo en iluminación. ¿Hasta llegar a qué fase? A la luna llena, ¿no es cierto? Y después de la luna llena, es decir, cuando ya se iluminó totalmente, ¿qué fase seguiría? Seguiría regresar otra vez a la luna nueva, a la luna oscura, sin iluminación. Por lo tanto, de estar iluminada totalmente, va a pasar a un cuarto menguante. La palabra menguante significa bajar, disminuir. Entonces, la iluminación de la luna va disminuyendo. Disminuye tanto que esa parte iluminada va a hacerse cada vez más chiquita hasta que regresa la luna a ser oscura o tener cero iluminación. Es decir, volvemos al ciclo luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, como lo ven ustedes aquí en la imagen animada, ¿cierto? Acá he estado describiendo la posición. Empieza acá con una luna nueva, un cuarto creciente, llega a estar iluminado en una luna llena y finalmente un cuarto menguante. Y así se va cumpliendo el ciclo de las fases de la luna. Bien chicos, hemos llegado al final de la sesión.
les dejo estas preguntas para que puedan comprobar lo que han aprendido en ese tema tan interesante que es el conocer nuestro planeta, no solamente por dentro, sino también por fuera, es decir, conocer cuáles son sus movimientos. Hemos visto también cuáles son los datos más importantes e interesantes que describen a nuestro planeta y lo hacen diferente de cualquier otro. Somos importantes definitivamente en relación a los demás planetas. Somos el único planeta en el cual hay vida, o por lo menos hemos encontrado, el único en el que se ha encontrado vida. Eh, no hay en otro más. Y tenemos algunas propiedades que nos hacen de alguna manera también únicos. Les dejo entonces estas preguntas. Ya saben que todo lo que está aquí lo pueden contestar con lo que hemos trabajado. Hay una parte que también les comenté, no está dentro de la teoría, pero yo lo he comentado acerca del isocronismo lunar. Les agradecería que lo puedan investigar. Ya les he comentado acerca de a qué se trata, pero siempre es importante que ustedes también puedan buscar algunas fuentes de información. Ahora que están de moda está el Internet, también lo pueden hacer o buscar por ahí algún libro que toque acerca de las fases de la Luna o el tiempo de rotación y el tiempo de revolución alrededor de la Tierra. Bien, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por estar atentos y por esforzarse siempre a querer aprender más. Recuerden que esta sesión la vamos a reforzar en la plataforma virtual Zoom. Atenderé a todas sus consultas y dudas acerca del tema y si desean también enviarme algún tipo de mensaje, lo pueden hacer a través de la guía virtual. Muchísimas gracias, chicos. Hasta una nueva oportunidad.